Primeras batallas. En segundo Nefi 5:14, Nefi cuenta cómo hizo espadas para su pueblo, temiendo represalias de los lamanitas. Y dice, si yo hubiera sido Lamán, hubiera hecho fiesta cuando supe que Nefi se fue y no me hubiera preocupado en lo más mínimo de él, ni de los que se huyeron con él. Buen punto. Segundo Nefi 5. Claro, porque Lamán y Lemuel querían que lo dejaran en paz. O sea, si Nefi se va, ¿para qué lo van a andar persiguiendo? ¿Qué le importa? Segundo Nefi 5:34 habla de guerras y contiendas, no dice por qué se dieron estas contiendas, cómo acabaron, si hubo muertos, ni contra quiénes fueron las guerras y contiendas, solo dice contra nuestros hermanos. Se supone que estos hermanos aquí mencionados eran los lamanitas, pero al no aclararlo se puede pensar que tuvieron guerras y contiendas internas entre los mismos nefitas. No se sabe. Y este es un excelente punto. Acá nos da un montón de ejemplos, David, de muchas de estas guerras, las cuales no tienen ningún fundamento o ninguna causa. Simplemente van a la guerra y no sabemos por qué. Jacob 7, 24 y 25, Jacob nos cuenta cómo intentaron rescatar a los lamanitas y que fue en vano. Este rescate, entre comillas, era para restaurarlos a la fe de ley, que en el origen de sus disputas, que es el origen de sus disputas, no para rescatarlos de una situación de vida o muerte. Es lógico que el rescate fuera en vano. Claro, porque imagínate esa situación, ¿no? Que vienen acá, me golpean la puerta del barrio y dicen, hermano, venimos a rescatarlo porque está muy perdido usted. Y yo creo que ellos piensan que están diciendo algo bueno y positivo, pero me están insultando. O sea, yo le voy a decir gracias, pero el rescate saben dónde se lo pueden meter, ¿no? Eh, el pueblo de... Y si quieren hablar, hablen, ¿ah? Yo no quiero aburrirlos acá hablando solo. El pueblo de Nefi tampoco estaba demasiado feliz con su religión. Si nos dejamos guiar por lo que dijo Enos y Jarom, había que amenazar a los nefitas con una destrucción divina para que obedecieran la religión nefita, cuando estaba comprobado que uno podía hacer lo que quisiera y Dios no lo iba a destruir. Claro, pura amenaza. En Enos 1:24 se nos cuenta que hubo guerras sin aclarar la causa de los conflictos, por lo menos esta vez Jarom aclara que siempre ganaban los nefitas. Omni 1, 2, 3, 10 habla de guerras sangrientas sin detalles. En Omni 1, 5 dice que los nefitas más inicuos fueron destruidos, pero no dice cómo. Se infiere que fue en una guerra contra los lamanitas. En Omni 1, 12, otra vez Dios advierte al pueblo a huir, pero no dice por qué ni de qué. Los nefitas estaban hartos de la religión opresiva y se querían rebelar, tal vez. En Omni 1:24, Benjamín tuvo una guerra seria contra los lamanitas. ¿Fue una guerra contra los lamanitas puros o se habían unido los nefitas rebeldes que su padre Mosía I dejó atrás? Nunca lo sabremos. Sí, otro punto que hace David acá es que muchas veces los lamanitas pelean contra los nefitas para ayudar a otros nefitas que se habían huido del pueblo principal o algo así. Ahora, ¿por Como qué si hubo... fueran los buenos, los que brindan ayuda cuando quieren escapar de los fascistas que Ujú, quieren obligarte a vivir de cierta forma. sí, y yo decía que eso me hace acordar, bueno, acá da un excelente ejemplo, David, de Moroni, ¿no? Que Moroni no deja a nadie vivo. Cuando él se pone loco, mata todo. Pero los lamanitas no hicieron eso. Cuando los lamanitas vieron que el pueblo de Antinefilei no peleaba, los dejaron vivir. ¿Quién es Moro- el que corta los brazos? ayúdame, Amón, Amón. Amón, el hijo de Mosías segundo. Y nada más Ah, que ok, para ok. mostrárselo al rey, para decir, mira lo que hice. Ese momento tan amoroso del libro de Mormón. Y esos son los buenos, ¿eh? Sí. Nefi le corta la No, cabeza a sí. un borracho que no se puede defender, y así, ¿no? Eh, Lo que pasa es que es a Qué grandes. traición. mm, sí, Es porque es Ajá, como muy sí, ellos guerrero. sí. estaban dormidos y lo acuchillaron y no sé por qué Exacto. lo mataron, no lo entendí Eso es- muy bien. Pero sí, las Entre guerras no dormidos, las sí. entendí bien. Perdón, Meli. No, iba a decir, eso es lo que enseña ese Dios. Mm. Bueno, y si creen en Sí, algún Dios diferente que no el mormón, entonces no, está todo bien. Pero por lo Sí, general sí, Dios sí, es sí, cada así. quien. Dios es un Estamos Dios hablando muy... del Dios mormón. Sí. Yo creo en el Flying Spaghetti Monster y él nunca hace ese tipo de cosas. Ahora, Fabuloso. sí. ¿Por qué hubo tantas guerras? ¿Cuál era la población total? ¿Cómo había tantas guerras sangrientas y seguían peleando? Una de las causas de una guerra puede ser la escasez de recursos, pero América es amplia y los recursos son enormes. ¿Por qué peleaban?
Según el registro del libro de Mormón, era por el odio eterno de los lamanitas hacia los nefitas. Pero suena esto verosímil. En conclusión, estas guerras sangrientas no me suenan muy creíbles. Más creíble es pensar que había más problemas entre los nefitas que entre nefitas y lamanitas, eh, que el libro de Mormón está ocultando. Porque como dije, muchas veces los nefitas, un grupo de nefitas se huían del otro grupo de nefitas y los lamanitas los venían a defender. Pero uno nunca lee Bueno, que los aquí lamanitas se como, ponen locos y van y los pelean porque sí. Adelante. como dato cultural, de las culturas que sí vivían aquí en América, Ujú. por ejemplo, los aztecas sí tendían a ir a la guerra seguido, pero sus guerras eran guerras diferentes, no eran guerras a muerte, eran guerras más bien como floridas les llamaban, a veces eran para agarrar prisioneros, o sea, no era la guerra como en la cabeza de José Smith se concebía cuando estaba escribiendo el libro de Mormón, esta guerra es casi casi por el gusto. Sí había esta Mm, cultura bélica, pero tendían, o sea, sus armas para empezar no eran pues las armas que había allá, no había hierro, eran, no recuerdo ahorita cómo se llamaban, pero pues no funcionaban igual, o sea, te das cuenta que José Smith realmente no tenía conocimiento de cómo vivían las culturas aquí, ¿no? Y cómo realmente funcionaba la guerra, que claro que había y esto, sino más bien lo imaginaba, yo siento, o sea, cuando ahora que pienso en cómo describe las culturas en el libro de Mormón, y sí suenan un poco con este toque, por así llamarlo, salvaje, ¿no? O mm. sea, esta idea colonialista de pues eran unos salvajes los que estaban aquí. Y el tema del hierro es importante, porque por ejemplo, gente de Book of Mormon Central, de Fair Mormon, dicen, bueno, habla de espada, pero nunca habla de que era de acero. En acero tenemos las espadas en Europa, pero no, sí tenemos acero. Y ellos dicen, no, eran espadas de obsidiana, ¿cómo se dice? O de piedra. Sí, Pero obsidiana. el libro de Mormón nos cuenta que al final, la última batalla, que eran dos nomás, y uno va y le corta la cabeza al otro, y después de que le corta la cabeza, el tipo se levanta sin cabeza, eh, lo cual, El libro obviamente, de Mormón versión zombie deberían hacer así como ya hicieron Orgullo y Prejuicio versión zombie la película. Debería armar una versión o zombie del Lincoln. libro de Mormón. Tenía bastante éxito, yo creo. Pero qué locura, o sea, José Smith habrá visto que cuando uno Así Lincoln también. le corta la cabeza a un pollo, el pollo sigue corriendo, entonces él pensará que la gente funciona igual. Pero Yo creo. Estaría muy buena una escena así. No, nunca leí esa parte en el libro de Mormón, que le cortó la cabeza y salió en serio el cuerpo. se Bueno, levantó, también que se lo quiso leí una sola vez. levantar y no pudo y se cayó. Pensé Pero que después que le Ese imposible había eso. fue cortado la Coriantumr, cabeza. Coriantum, sí, claro, Ay, al final del Sí, libro de Éter. no, no, no absurdo. como guajolote. Pero, ay, para lo que no sabe, un guajolote es un pavo, ¿verdad? Eh, Sí. Sí. bueno, ¿qué te iba a decir? Cuando claro, pero cortar la cabeza con una espada de piedra. No, no ¿En funciona serio eso. eran espadas de piedra? Yo me Imagínate imagino tratar que de cortar la cabeza a alguien El, con un garrote, no sé, no. pero no con una espada de piedra, por favor. ¿Cómo qué cosa más Pues era pesada realmente que lo era? que había, no es exacta, no recuerdo ahorita el material. La obsidiana, pues la obsidiana sí corta, ¿no? O sea, yo tengo un hacha de obsidiana, y tengo así un afilador y sí le puedes afilar, pero pues lo más que puedes hacer si estás medio güey, pues es como que cortarte tú, ¿no? Pero, Pero sería un este, cuchillo. ¿Sería un cuchillo, Meli? No, una espada. sí, no, no, este es como un hacha lo que tengo, así chiquita, era de mi Ah, bisabuelo, este, ah. pero, pero a lo que voy es que sí, o sea, te das cuenta de que no había conocimiento realmente de las técnicas que se usaban aquí en la América, previo a la llegada, ¿no? De los colonizadores. Pues no lo tenían y pues José Smith se imaginaba guerras al estilo, yo Mm, creo, romano, ¿no? ujú. Sí, eh, sí. Esta semana vi la película, es El Northman, que es la historia original de la que sacó Shakespeare para hacer Hamlet. Y sí, ahí todo el mundo se corta la cabeza. En esas leyendas del norte, ¿cómo se harían? De los Norse, ¿cómo se dice?
Nórdicos. Los nórdicos, En las leyendas nórdicas se viven cortando la cabeza. Así que tal vez de ahí sacó Nefi que con una piedra uno le podía cortar la cabeza a alguien. No, con No, no creo acero, que porque haya él sabido creía que tenían tanto. acero. Mm. No creo que haya sabido tanto. No. Se habría imaginado que se tiraban piedra o... Yo me hubiera imaginado que eran flecha y arco, pero no una pero yo espada creo de que como los piedra. cuentos Fíjate. de la época, ¿no? O sea, a lo mejor no tenía conocimientos así de historia y todo, pero sí tenía pues los cuentos de la época y los cuentos Ujú. de la época sí vienen como Historias de orales. esas zonas.